¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes una vez más en un programa de Mediadores Live. Como siempre, pues abordando temas que preocupan a la ciudadanía en general. Mi nombre es Joana Ponce, directora del Centro de Mediación Mediadores, y hoy estamos para tratar un tema que nos preocupa y nos preocupa bastante. El tema de inquilinato, el tema de bienes inmuebles, de bienes raíces, qué hacer con todo lo que está pasando, qué decisiones tomar, cuáles serían las mejores alternativas. Ciertamente, como hemos visto a lo largo de esta temporada, esta pandemia nos golpea muy fuerte en varios sentidos. Y lo más grave y lo más preocupante es que toca nuestras necesidades básicas fundamentales. En este caso, una necesidad básica para todos, que es la vivienda. Y tenemos, por supuesto, muchísimas preguntas. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Renegociamos los cánones de arriendo? ¿Es momento de comprar o vender inmuebles? ¿Qué ha pasado con la vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas, de los quiteños y las quiteñas, en este cambio que ha provocado la pandemia del coronavirus? Y para ello, pues hemos invitado, como siempre, a expertos, a especialistas en el tema, de manera de que en este diálogo de preguntas y respuestas nos puedan ayudar a encontrar las mejores soluciones posibles en esta crisis que atraviesa nuestro país y el mundo entero. Nos acompaña la magíster Evelyn Aguas. Ella es administradora de empresas y tiene una maestría en administración de empresas y tiene varios programas de especialización en el tema de políticas públicas. Estudió en el IDE Business School, el programa de gerencia pública, y se ha dedicado durante muchísimos años al tema de bienes raíces y es una excelente asesora en el tema inmobiliario. Muchísimas gracias, magíster Evelyn Aguas, por acompañarnos. Nos acompaña también el doctor Gabriel Galán. Él es candidato a doctor, PhD por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster en Derecho con mención especial en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es especialista superior en tributación por la misma universidad, abogado de las Cortes y Tribunales de Justicia del Ecuador, es mediador y dirige pues una exitosa firma jurídica como es Legacy Soluciones Legales. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar esta invitación, por acompañarnos a despejar un poco las dudas que tenemos respecto a este tema tan sensible. De plano vamos a echar un vistazo general a la situación que vive nuestro país en el tema inmobiliario. Y le vamos a preguntar a la magíster Evelyn Aguas cómo ha impactado en cuestión ya de cifras la pandemia al sector inmobiliario y en especial a la ciudad de Quito. Si tiene algunas cifras que nos pudiera comentar. Muchísimas gracias y bienvenida. Buenas tardes, querida Joana y Gabriel. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y con quienes nos acompañan esta tarde. Mira, el Ecuador actualmente tiene un déficit de vivienda entre 300 y 500 mil unidades. Cada año se generan más de 110 mil nuevos hogares y se construye apenas 40 mil viviendas formales. La construcción hoy por hoy representa el 10% del PIB. Pero si a esto le sumamos las actividades conexas como el transporte, ferreterías, fábricas de materiales, tiendas, seguros, abogados, promotores inmobiliarios, arquitectos, ingenieros, sector de alimentos, en fin, es una cadena súper amplia. Con todo esto llegamos a ser alrededor del 20%. Según el INEC, a septiembre del año 2019, el sector de la construcción generó 486 mil empleos directos, lo que significa que es la principal actividad que genera empleo y dinamiza la economía del país. Es importantísimo topar estas cifras porque eso es lo que es el sector. Es para que comprendamos todos la importancia de que la construcción no se paralice.
Lastimosamente, la pandemia ha golpeado al sector directamente en el empleo. En estos meses se han reducido las ventas en un 43% y se han perdido alrededor de 46.000 empleos a nivel nacional. En Quito, alrededor de 13.000. El Cantón Quito es el que más construye en el país y hoy es el que más lento se recupera. Mientras que en Guayaquil registra en el mes de mayo ya un incremento en las reservas de viviendas. Este dato es súper importante porque por lo general siempre es Quito el que va más adelantado, tanto en ventas, en desembolsos de créditos, de viviendas, de oficinas, etc. Adicional, en Quito hoy otro de los factores que vuelve lenta también la recuperación es el tiempo que se demoran los trámites en el municipio. Esto es algo que sí se debería hacer ordenanzas que estén orientadas a bajar los costos e impuestos, como por ejemplo el costo del suelo y agilizar proyectos que están actualmente paralizados. En este momento lo que se busca es que se reactive la construcción. Con esto nosotros vamos a poder recuperar el empleo perdido y aumentar también los ingresos de las familias. El primer proyecto piloto que tuvimos, que se reactivó en la pandemia, fue el sector de la construcción. Y hemos visto que una vez que tú abres este sector, es inmediata la recuperación. Entonces, por eso es importante estas cifras que les menciono con respecto al sector a nivel nacional y en Quito. Muchísimas gracias, Evelyn, por esos datos muy importantes que nos permiten poner en contexto el tema. Vamos a hablar un poco de las realidades más cercanas, las realidades de las familias que probablemente, y los empresarios y los pequeños empresarios también, que se ven en dificultades de poder cumplir con el pago de un arriendo. ¿Qué alternativas, doctor Galán, existen para estas personas que están atravesando estas dificultades? Vemos también que los costos, pues depende, al menos aquí en la ciudad de Quito, varían en relación al sector y a veces son un poco altos. Y las personas que tienen pues estas empresas o alquilan departamentos o viviendas se ven en dificultades de poder cumplir con este canon de arriendo. ¿Qué alternativas hay para todas estas personas que están atravesando estas dificultades? Su micrófono, por favor, sí. Mil disculpas. Con el encierro creo que me estoy acostumbrando a hablar solo. Bueno, te decía que mil gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir estos minutos, tanto como yo. Tu pregunta en particular. A ver, la ley de apoyo humanitario, precisamente en su artículo, trae un mecanismo de aparente solución para tratar de dar respuesta a lo que tú comentas, ¿ok? Es decir, ¿qué pueden hacer aquellos que siendo arrendatarios, que siendo inquilinos, han perdido la capacidad de pago fruto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y sobre todo de las medidas de restricción? En un momento la cuarentena comunitaria dictada a través del decreto que declaraba el estado de excepción. Pues la ley de apoyo humanitario lo que trae es una figura de suspensión temporal del desahucio en materia de inquilinato, tratando la noción del desahucio en su concepción más amplia, más lata, es decir, como aquel aviso del arrendador al arrendatario de terminación del contrato. Y hay que hacer esa precisión por una razón. Sobre todo si observamos la ley de inquilinato, que va a ser la norma que regula la relación entre arrendadores y arrendatarios dentro del perímetro urbano, ¿sí? La ley directamente habla de desahucio en ciertos casos. En un caso, cuando el contrato de inquilinato y por tanto el arrendador
está por terminar la legislación, se lo va a hacer por hoy a través de un notario. O el Doctor Galán, lamentablemente estamos teniendo muchos problemas de audio, no podemos escucharlo normalmente. Lo que hace la... Esperamos poder solucionar estos problemas técnicos. Se está cortando muchísimo el audio. Esperamos que se pueda solucionar. Mientras tanto, y mientras el doctor Galán revisa un poco su audio, vamos a preguntarle un poco a Evelyn, pues dentro de este tema de los precios. Yo había comentado que en especial en la ciudad de Quito, pues hay sectores un poco más costosos y hay otros que son un poco más económicos. Esta situación de los cánones de arriendo va a variar durante la pandemia, es decir, ¿qué información podrías tener? ¿Algún sondeo sobre más o menos entre qué rangos de precios están los arriendos por los sectores en los distintos sectores de la ciudad de Quito? Y si es que existe una tendencia a bajar estos precios, puedes comentarnos cómo ves la situación. Sí, te voy a hablar un poco también de cómo están las ventas, ¿sí? El mercado inmobiliario tiene actualmente mucha oferta de propiedades, tanto de vivienda como oficinas, bodegas, galpones, en fin, todo lo que es parte de una propiedad. Asimismo, los precios de alquileres y venta varían según su ubicación. En las zonas lejanas, digamos, del hipercentro, se encuentran precios... Ahí Perfecto. Sí, te escuchamos. Te comentaba que en las zonas lejanas del hipercentro se encuentran precios más bajos justamente porque están alejados de la zona financiera, de las instituciones públicas, de centros comerciales, parques, cines, restaurantes, etcétera. Toda la oferta que tú tienes que te proporciona la ciudad. Esa distancia influye evidentemente en el precio de un alquiler y también de la venta de una propiedad. Adicional, lo que te ofrece cada barrio en términos de seguridad, los servicios que tengas cercanos. Actualmente, al tener tanta oferta de vivienda en alquiler, por diferentes razones y en diferentes zonas, también va a depender del acuerdo al que llegues tú con la persona a la que le estás alquilando, ¿sí? Todos los barrios tienen diferentes precios, por ejemplo, al norte, el centro, el sur, los valles, tú te puedes encontrar con propiedades desde $200 hasta 5,000. Va a depender de los requerimientos, de las necesidades que tenga cada familia, de los requerimientos si es que son 3, 4 personas, o una persona, un ejecutivo, por cuánto tiempo quieres alquilar. Todo eso influye al momento de poner en alquiler tu propiedad. Ahora tú tienes también, tienes Airbnb, que se ha convertido en una plataforma súper importante para alquilar. Entonces tú puedes hacerlo por una noche, por una semana, por un mes. También va a depender del edificio, si es que te lo permite, te permite también alquilar por este tiempo. Eso en términos de renta. En lo que es venta, asimismo tienes mucha variedad y tienes oferta desde $40,000 en adelante, lo cual eso también es muy bueno para la población porque tienes disponibilidad para todos los presupuestos. Y esto con buenas fuentes, tanto públicas como privadas de financiamiento. Esto también debería estar acompañado de tasas de interés más convenientes y eso es en algo en lo que hoy se debe comenzar a trabajar y se debe... Sé que hay algunos promotores que están haciendo unas campañas justamente para que se empiece a dinamizar la construcción, pero esto tiene que ir ligado con la banca, ¿sí? Pero ya en el contexto de la pandemia, ¿cómo ha variado esta situación, ¿no? Vemos que algunas plataformas de turismo especialmente pues, están paradas por el momento y vemos muchísimos locales, especialmente en la zona comercial que mencionas, que están en renta o en venta, es decir,
muchísimas personas han abandonado pues estos locales o departamentos durante la pandemia. ¿Esto influye en una baja de precios, tal vez en los precios pues habituales que venía manteniendo la ciudad? Sí, absolutamente. En este momento sí es un tiempo de ponerse de acuerdo también con los arrendatarios, porque si tú tenías un negocio, vamos a decir específicamente en la República de El Salvador, en donde tú tenías una casa o un local en el que estabas pagando $5,000, $6,000 mensuales, hoy eso ya no lo puedes producir, ya los negocios ya no están dando ni siquiera para pagar el alquiler. Entonces ahí es cuando es importantísimo que haya que haya un acuerdo entre las partes, porque al final del día aquí se necesitan los dos. Se necesita el dueño de la propiedad y yo que necesito esa propiedad en ese lugar específico para mi negocio. Entonces, por supuesto que has tenido una disminución. No te puedo decir un porcentaje 10, 20, 30, porque eso depende del mercado, depende de la propiedad, depende del dueño de la propiedad. Hay personas que quizás no necesitan también alquilar y no les es rentable tampoco por la inversión que hicieron en su momento. Entonces va a depender mucho, eso sí depende ya de los dueños de las propiedades en lo que es alquiler. En lo que es venta es otra cosa, porque también tienes los dueños de propiedades, como tú o como yo, que tenemos una suite, un departamento, una oficina que queremos vender, y los constructores. Entonces ahí tienes dos dinámicas distintas. En la una también va a depender de la necesidad del cliente de vender su propiedad, de la necesidad que tenga también de tener liquidez a través de esa propiedad porque necesita invertir en otro negocio. Y en el tema ya de los constructores, los costos son, en realidad son los que hemos venido teniendo a lo largo de este tiempo. No hay bajas en los precios. Lo que sí hay es mucha flexibilidad en la forma de pago. Eso sí tienes. Incluso tienes proyectos de empresas muy serias en donde te dan seguros de desempleo y en realidad ahorita ellos están a la capacidad de pago de ese cliente. Perfecto, muchísimas gracias por esos datos y eso nos conduce pues a reformular nuevamente la pregunta para el doctor Gabriel Galán. ¿Qué pasa cuando no se puede pagar? ¿Qué mecanismos contempla la legislación actual precisamente para apoyar a las personas a que no dejen sus locales comerciales, a que puedan seguir manteniendo este derecho fundamental, como habíamos dicho al inicio del programa, que es el derecho a tener una vivienda? Bueno, veamos, ojalá y sí me escuchen bien. Cambié de aparato sí, y de red. Veamos si no hay problemas. ¿Ok? A ver, yo lo que les comentaba es que la ley de apoyo humanitario, pues en el artículo 4, trae una estructura, un esquema, un mecanismo de suspensión temporal del desahucio en materia de inquilinato. ¿Qué hace relación a qué? Quería hacer esa precisión en la pregunta anterior, porque lo acostumbrado en Ecuador es comprender el desahucio dentro del marco de la ley de inquilinato respecto de aquel aviso que da el arrendador cuando concluye el plazo del contrato de alquiler o bien cuando hay una transferencia de dominio. Pero lo que nos trae el artículo 4 de la ley de apoyo humanitario es una noción mucho más lata del desahucio. Y este esquema de suspensión lo que indica es que no se va a poder dar mientras dure el estado de excepción, que aún lo tenemos, e inclusive por 60 días más, salvo unas situaciones específicas que hace relación a que el inmueble esté sujeto a algún daño o que se esté destinando a actividades ilícitas. Y eso crea, ¿sí?, que este espacio de suspensión temporal recaiga también sobre la posibilidad de no dar por terminado el contrato de alquiler por el no pago de cánones arrendaticios. Por tanto, en términos de la suspensión, va generando también un espacio de moratoria de esos pagos y en función a ciertas reglas. ¿Okay? La moratoria no significa que los inquilinos no van a tener que pagar, no, sí lo van a tener que hacer. Lo que no va a pasar
es que el arrendador no les puede dar por terminado el contrato de arrendamiento por el no pago. Y para poder acogerse a esta estructura específica de suspensión, pues deben cancelar al menos el 20% de lo que adeudaría, del 20% el canon arrendaticio, y además justificar, ¿sí?, que ha tenido una merma de ingreso, esto para aquellos locales que están dentro de un giro o actividad económica, una merma de al menos del 30% de sus ingresos con relación al mes de febrero del 2020, ¿ok? Entonces, evidentemente, la ley de apoyo humanitario trata de generar este mecanismo de ayuda. Hay una excepción en particular y es para los grupos vulnerables, en donde se tiene que recurrir al acuerdo, porque pensemos, sí, que ciertamente los inquilinos, si no tienen flujo suficiente, van a estar limitados para el pago, pero también hay que entender que muchos inmuebles son renta para la subsistencia de otra gente, de los arrendadores. Y en el Ecuador es común, hay muchos que cuando llegan a la tercera edad entre sus varias decisiones, pues adquieren algún inmueble para tratar de vivir las rentas. Tampoco sería justo que a alguien que está ya en estado de cesante y que vive de la renta, ¿sí?, del alquiler, arrendamiento de un bien inmueble, pues no se le garantice de algún modo el pago. Sin embargo, la salida final está dada en los acuerdos. Es decir, todo el mundo tiene que ser consciente de que estamos viviendo una situación de excepción que causa perjuicios no a uno, sino a todos, y que la única manera de salir de esta situación incómoda es siendo solidarios, tendiéndonos la mano, y por eso es que el acuerdo es un muy buen mecanismo, y en esa medida tener una opción de acordar una baja de precios a sabiendas que evidentemente el mercado, por lo que está ocurriendo, y lo comenta Evelyn, ¿sí?, por todas las alteraciones respecto de que ya no hay gente que esté en capacidad de pago, hay una merma respecto de capacidad adquisitiva, va a modular esos precios y se abre una posibilidad cierta para de manera razonable llegar a acuerdos con una disminución de los cánones arrendaticios a fin de evitar que concluyan también esos contratos de arrendamiento. Porque también hay que pensar que en esta nueva realidad en donde ya se ha potenciado ciertas herramientas como las telemáticas, ya para el ejercicio de algunas actividades nos estamos dando cuenta que no es tan necesario tener alquilado una oficina y que eventualmente desde la casita y entrándole y teniendo gusto también por las herramientas tecnológicas y virtuales, se podría suplir el hecho de ese espacio físico. Muchísimas gracias, doctor Gabriel. Hemos mejorado en el audio, no totalmente, pero está mejor. Evelyn, precisamente, pues, Gabriel nos induce a analizar un contexto que atravesamos en Quito, especialmente, que es una ciudad o ha sido una ciudad que se ha caracterizado por ser muy dinámica en el ámbito empresarial y comercial. Nuestra vida es social, de amigos, de trabajo, pues se desenvuelve a la par con esta dinámica comercial y empresarial. Sin embargo, esto ha cambiado radicalmente en la pandemia y ha llevado a modificar el estilo de vida de los quiteños y las quiteñas. Y ciertamente, vamos a una realidad distinta, a una nueva realidad donde pues tu oficina es tu casa, donde ya no tienes que trasladarte. Yo recuerdo antes de la pandemia en marzo, pues 45 minutos a una hora en la oficina, a la oficina, desde mi casa a la oficina, Monteserrín al sector de la 12 de octubre, y pues ahora son 20 minutos, ¿no? 15, 20 minutos. Pues todo esto ha cambiado. ¿Cómo afecta esto en el sector inmobiliario? Es decir, nos vamos a quedar con las oficinas en estos sectores comerciales vacías. ¿Durante qué tiempo más o menos estiman los expertos estaremos viviendo esta realidad? Fíjate que hoy por hoy las oficinas, en un inicio tú tenías que eran muy modernas, ¿no? Tenías espacios pequeños, muy juntos y no tenías mucha separación entre cada uno de los empleados. Hoy en día las oficinas van a tener que tener su cierto distanciamiento. Es decir, ya no puedes hacer los cubículos uno pegado del otro como teníamos hace poquísimos meses.
Justamente estábamos tratando con unos clientes porque me dicen, ok, somos 100 personas y ya voy a necesitar el triple de espacio de lo que necesitaba antes porque ya no los puedo tener tan juntos. Entonces, ¿cuánto me va a costar alquilar una oficina de 500 metros o 400 metros? Entonces, si bien es cierto, se empezaron a construir oficinas pequeñas, ¿sí? Ahora ese espacio se vuelve muchísimo más importante. Asimismo, vas a tener que invertir un poco más. Pero esto no va a durar siempre. Estimamos que ojalá para diciembre, enero, que ya tengamos una vacuna, vamos a volver a las oficinas sí o sí. Entonces, nuestra casa hoy es nuestra oficina, momentáneamente, pero los inversionistas, tú sigues pensando como inversionista, o sea, ¿qué quiero? ¿En qué me es más rentable? ¿En una oficina, en una casa, en un departamento, en una bodega? Bueno, las cosas nos obligaron, la pandemia nos obliga a cambiar, pero asimismo, y por eso vuelvo, van a bajar los precios, es indiscutible que eso va a suceder, pero es justamente por eso es que tenemos que seguir invirtiendo en el país, porque tenemos que recuperarle el sector de la construcción, por varias razones. Muy bien, muchas gracias. Doctor Galán, vamos a seguir hablando de estas dificultades que hay para poder mantener tanto las oficinas como las viviendas. Hay otro rubro que acompaña al canon de arrendamiento y es precisamente las alícuotas, las cuotas de los condominios que empiezan a crecer cada vez más, pero a la vez tengo la percepción que hay un sentido de injusticia, es decir, ¿por qué voy a pagar ciertas alícuotas cuando la realidad no es la misma, cuando el ascensor a lo mejor no se ocupa, cuando hay áreas comunales como la piscina, como el gimnasio que no se ha ocupado? Y bueno, y van sumando, ¿no? Y se vuelven ciertamente deudas bastante altas. ¿Qué alternativas contempla la ley respecto a esto? ¿Cómo poder solucionar? Porque también hay personas que viven de esto, los guardias de seguridad, el personal de limpieza, bueno, los administradores de los edificios, bastantes personas que de alguna manera dependen de esto. ¿Qué contempla la ley de apoyo humanitario, la legislación respecto al tema? A ver, ahí sí hay que distinguir un poquito por una razón. Obviamente las expensas que se establecen en un régimen de propiedad horizontal, pues tiene relación con el sostenimiento de gastos comunes. Y no es que exista necesariamente una reducción de esos gastos comunes. ¿Ok? Hay ciertas prerrogativas que se establecen en la ley de apoyo humanitario, por ejemplo, sobre la fijación de precios y espacios de moratoria para el pago de ciertos servicios básicos, incluido el tema del Internet, que eventualmente sí puede afectar también a la consideración de la expensa, porque es parte del gasto común en un régimen de propiedad horizontal. Quizá el tema del alumbrado de áreas comunes. Pero entramos ahí en un problema, y es que el mismo hecho de haber tenido una medida de restricción como el tema de la cuarentena comunitaria hizo que todo el mundo, al recluirnos en nuestros hogares, pues utilicemos mucho más ciertos servicios que no estábamos antaño utilizando. El mismo hecho de modalidades como el teletrabajo dispara, ¿sí?, el consumo de energía eléctrica. El hecho de estar encerrado en tu conjunto, y si tienes zonas húmedas, muy probablemente va a ser que ahora las utilices y con cierta regularidad, incrementando también el costo de sostenimiento de esos bienes que son comunes. ¿Ok? Entonces, sí es un problema latente. ¿Por qué? Porque por otro lado, tienes los problemas de liquidez. Gente que ha perdido sus trabajos, gente que no digamos le han reducido la remuneración por efecto de una rebaja, sino que le rebajaron el tiempo de trabajo, la jornada de trabajo, y por tanto gana en proporción a aquello. Trabaja menos, gana menos. ¿Okay? Y la única salida que tienes en ese esquema es sentarse a llegar a acuerdos. No hay otra, es sentarse a llegar a acuerdos, porque no puedes prever por disposición legal algún mecanismo de no pago de tus obligaciones. Eventualmente puedes crear regímenes de moratoria. Por eso es que incluso la misma ley orgánica pues trae todo un esquema de un concordato preventivo
algo excepcional que habíamos comentado en algún seminario actual anterior, es decir, la capacidad que tiene todo deudor, pues hay problemas grandes de esto. Para el tema puntual, ya de las expensas, pero en este contexto, pues nuevamente toda la gente de manera racional va a tener que sentarse y van a tener que resolver dentro de la asamblea de copropietarios cualquier modificación que se pueda hacer a las expensas, si es que es posible, o limitar algún tipo de servicio social, porque lo que no podemos ser es completamente irracionales, pensando que tenemos el derecho de exigir la disminución de valores de expensa, cuando por el otro lado estamos consumiendo aún más áreas comunes, porque eso lo que va a ocasionar eventualmente es que pierdas, por ejemplo, guardia de seguridad, o que te corten la luz del espacio público, que tengan que cerrar los espacios comunes de húmedos, la piscina, gimnasios, o salvo que esa sea la decisión. Y para eso están los acuerdos. Y quizá el mejor mecanismo, aprovechando también el espacio, ¿sí?, va a ser tratar de apalancarnos a la mediación. Tú alguna vez me habías pedido un breve ensayo, una breve opinión respecto de qué considero de la mediación y la pandemia. Pues hoy, como resultado de lo que hemos vivido, lo que comentaba en aquel ensayo, la mediación se vuelve quizá la herramienta más efectiva para hacer frente a este tipo de problemas, porque necesitas que alguien te ayude, ¿sí?, de interlocutor a intermediar este tipo de problemas, porque las limitaciones de liquidez, ¿sí?, en contraposición con las necesidades que tienes, ¿sí?, genera conflicto. Y ejemplo sencillo, te quedaste sin trabajo, estás encerrado, no tienes que hacer en la casa, tienes área húmeda, bueno, me pasaré metido en la piscina porque seguramente estoy hasta deprimido, pero por otro lado tienes que pagar el valor de la expensa común, el uso de esa área común. Es así de sencillo, ¿ya? Entonces sí, hay que tratar de manera razonable llegar a acuerdos. Van a tener que tomar decisiones los copropietarios y sería bueno pues se dejen asesorar de aquellos que de una u otra manera se han formado, nos hemos formado en la gestión de un compositivo que te permite obtener ganar, ¿sí?, que sin encontrar en realidad una solución que ampare y que dé satisfacción de algún modo las necesidades de las partes inmiscuidas en el conflicto. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Cuando esta crisis pues, nos afecta de la manera en que lo está haciendo, ciertamente hay decisiones que tomar y si bien San Agustín decía no tomes decisiones en épocas de mudanza, ¿no? En épocas de mudanza no tomar decisiones, pues a veces nos vemos frente a esta necesidad imperante de tomar una decisión. ¿Qué alternativas existen, y con tu experiencia, Evelyn, en el campo inmobiliario, de modificar un poco los hábitos de vivienda? Si bien antes de la pandemia era común que pues un joven vaya a vivir solo, pues ahora esto genera más gasto. ¿Qué tan probable es que retornemos más bien a la casa de nuestros padres o que busquemos la manera de convivir más personas en un solo lugar? Si tienes información, si se está dando ya este comportamiento y si lo ves como una alternativa válida, o tal vez pues buscar sectores más económicos, especialmente cuando los ingresos han disminuido y por más que tengas un acuerdo de pago, pues en algún momento te va a tocar cumplir con ese acuerdo y a lo mejor pues va a ser incluso más difícil de pagar que tomando una decisión a tiempo. Así es, Joana, y lamentablemente este momento en el que estamos todos inmersos te lleva a volverte creativo también. La una es volver con tus padres, o si alguno en la casa de tu mamá tienes un espacio en donde puedas ir por un tiempo hasta que se recuperen un poco las cosas. Depende de las circunstancias de cada una de las personas por las que estemos pasando. No todos han perdido su empleo, afortunadamente, y mejor que así sea, y ellos pueden seguir cumpliendo. Y ahí es a donde vamos, ¿no? En donde los que tenemos empleo
y podemos seguir cumpliendo, lo sigamos haciendo puntualmente. O sea, que no nos acojamos a esto, rebájeme o no voy a pagar, como ya se ha visto, que no se paga la luz, que no se paga esto. Pienso yo que lo más responsable es los que tenemos afortunadamente un ingreso que no se ha visto afectado, seguirlo haciendo mes a mes, para que no caer en estos temas que al final del día sí se vuelven complejos. Las alternativas de los jóvenes, fíjate, hace algunos años tuvimos una ola de alquileres de suites de los jóvenes que llegaban a costar hasta $1,200 las suites amobladas en los barrios caros. Eso, a medida de que han pasado estos años, ha disminuido completamente. Entonces, eso te lleva a que ya no tienes la liquidez que teníamos antes. Y antes de la pandemia, esto ya estaba pasando. Antes de la pandemia, los valores de los departamentos ya estaban bajando. Hoy lo que nos lleva es a que, en el caso de los jóvenes que tengan la oportunidad de volver a las casas de sus padres, qué bueno que lo puedan hacer, pero el que no, tiene que ver o lugares más económicos, reducirse en espacio para poder tener en base a tu presupuesto, poder pagarte un alquiler. Pero también invito a algo, también es momento también de pensar en que puedes tener unos ahorros y también es el momento en que puedes comprarte una propiedad en planos. Y la vas pagando poco a poco porque justamente ahora tienes acuerdos también en cómo ir pagando un apartamento que se termine de construir en 3 años. Entonces, también es una oportunidad para que antes la gente también tenía para pagarse un viaje, para comprarse algunas otras cosas, quizás las salidas. Hoy se han visto reducidas también las salidas. Eso es bueno porque estás ahorrando. Entonces, creo que también debemos no verle solamente el lado negativo, sino también verle una oportunidad en la que si antes no tenías una vivienda, en la que hoy tú puedas hacer un esfuerzo, ¿sí? Te bajas de número de metros, ahorras un poco y eso empiezas a comprarte o empiezas a ahorrar para la entrada e inviertes en una propiedad. Esa sí es una oportunidad que se está dando, porque antes tú tenías proyectos en donde tú pagabas el 10, el 15, el 20, el 30% de entrada. Hoy tienes proyectos en los que con el 5% tú ya puedes iniciar. Entonces, también hay que verle el lado positivo de esto, ¿sí? En temas de inversión, Y cuando ya vamos a hablar sobre cómo me reinvento porque no me alcanza para pagar, definitivamente tienes que buscar un lugar en donde sea más económico, reducirte en metros. Y también a los jóvenes que compartan con sus compañeros, con sus amigos, que alquilen una casa o un apartamento de 3, 4 habitaciones y les va a resultar mucho más económico. En el área en lo que tú comentabas también del uso de las áreas comunales, estamos viendo que hay proyectos en donde tú tienes muchísimas áreas comunales para niños, cine, spa, piscina, gimnasio. Algunos proyectos se han visto en la necesidad de suprimir la ocupación de estos lugares justamente por el tema de los contagios. Y también tenemos otros proyectos, otros edificios o conjuntos de urbanizaciones que han tenido que ya no tener guardianía 24 horas, sino tienes guardianía solo en la noche. Ya no tienes la persona de limpieza que tenías. Entonces, todo eso hace que vayan reduciéndose el valor de las alícuotas. Si bien es cierto, coincido 100% con Gabriel en que este es un tema de ponerse de acuerdo, porque no vamos a tener otra opción. En este punto, creo que el tema de la solidaridad y también del respeto tiene que ser lo que prime en este momento, porque lastimosamente son 4 meses difíciles y seguirán viniéndose unos días más en donde tenemos que acogernos a lo que tenemos en este momento. Entonces, como decía hace un momento,
entre todos nos necesitamos, tanto el dueño de la propiedad como yo que necesito alquilar o comprar. O sea, no estamos separados, o sea, juntos es la única forma en que podemos llegar a que sea un ganar-ganar. Así es como yo les asesoro a mis clientes y se han dado casos también en donde las construcciones que te estaban ofreciendo, no sé, un espacio, hoy ya no lo pueden hacer. Y claro, también la gente dice, no, me están perjudicando porque me ofrecieron, por ejemplo, con un cine y no es cine, es solamente un espacio pequeñito y ya no es lo que me ofrecieron en un momento. Entonces, también van a tener problemas porque quizás por alguna razón no se pudo cumplir, pero puedes llegar a acuerdos. Ok, no voy a hacer esto, pero ¿sabe qué? Le voy a poner las cortinas, le voy a poner iluminación, le voy a poner otras cosas. Aquí es un tema de negociar entre las partes y que sea un ganar-ganar, porque al final del día en esto estamos todos. Perfecto. Muchas gracias por aquellas sugerencias muy importantes. Doctor Gabriel Galán nos pregunta, ¿qué tan fácil o complejo es en la práctica cobrar una deuda por inquilinato? El micrófono. Digo, separemos ahí los momentos ya en la estructura que tenemos del Código Orgánico General de Procesos. La mayoría de reclamaciones que corresponden al ámbito de inquilinato van a través del proceso que se denomina asunto, una tira que sea breve, ¿sí? Hay ciertos montos, y los que están vinculados sobre todo al valor de las expensas comunes, lo que tú referías a alícuota, que es en realidad el derecho que se tiene sobre el espacio común. Bueno, incluso tiene una vía que es la monitoria, que es una vía de ejecución breve, ¿sí? Y es más, ya dentro del espacio de las medidas que se tomaron con ocasión de lo que estamos pasando, cualquier tipo de acuerdo de plan de pagos que se haga en función de la suspensión que comentamos de la Ley de Apoyo Humanitario, pues tiene el carácter de título ejecutivo, así lo dice la ley, y abres un proceso ejecutivo. Es decir, por cualquier vía se entiende desde el proceso que los procesos son sencillos para el cobro de la deuda. ¿Qué ocurre ya desde una perspectiva práctica? A veces se vuelve complejo porque cuando yo quiero cobrar a un deudor, y eso hay que tenerlo en cuenta hoy en día, y el deudor no tiene con qué pagar, pues una cosa es obtener una sentencia favorable de un juez que me diga que tienen que pagarme, y otra cosa es ejecutar esa sentencia. Porque para ejecutar esa sentencia, lo primero que tengo que encontrar es algún tipo de bien, de patrimonio que tenga el deudor, que pueda yo, por último, embargar y rematar, que supone quitarle, ¿sí?, de manera legítima, por disposición de juez, y rematar a terceros, en un esquema usual en donde vamos a encontrar terceros con interés de adquirir ese tipo de bienes que pude haber quitado al deudor, para con ese dinero pagar la deuda. Hoy, que nos vemos frente a este problema de excepción, frente a esta crisis, que ya va más allá incluso de la crisis sanitaria, sabemos que una consecuencia va a ser la crisis económica. Y sí, hay que separar, es decir, para quienes están del lado de los inversionistas, pues ellos van a tener mayor capacidad de reinventarse y reacomodarse en esta nueva realidad. Incluso con bienes inmuebles, con precios menores, van a poder adquirir si es que ellos mantienen un flujo regular. Entendamos que muchos en esta pandemia han logrado hacer mucho dinero, incrementar su patrimonio. No todo ha sido pérdidas. Pero por el lado o realidad de los inquilinos, pensando en el inquilino, aquel que no tiene la capacidad de adquirir un bien inmueble y por eso tiene que arrendar, grupos que están vinculados al sector de trabajadores, servidores públicos, gente que ha quedado sin trabajo o gente que en el servicio público va 2, 3 meses impagos, ¿ok? Va a ser complejo, más allá de las herramientas jurídicas que se tengan para entender los procesos, tratar de cobrar algún tipo de valor si es que no tienen de dónde. Y eso obliga a tener que sentarse y abrir los procesos concursales en último término, buscando como objetivo la declaratoria de insolvencia, que supone poner una prohibición de administración de bienes al deudor porque no ha tenido la capacidad de administrar. Pero eso en este contexto no tiene sentido, porque el deudor no va a tener manera, y lo que siempre va a buscar
¿sí? Actuando de buena fe, es sentarse y llegar a un acuerdo que les posibilite de algún modo, pues pagar. Entonces regresamos a que la mejor alternativa, incluso para la recuperación de valores por inquilinato, va a ser cualquier tipo de acuerdo, porque si no, en una situación así, los procesos, aunque jurídicamente estén encaminados a ser sencillos, ¿sí? No van a obtener el resultado a corto plazo de recuperar la deuda, porque vamos a tener deudores que no van a tener capacidad real de pago. Ya les digo, sobre todo este sector de aquellos que han perdido el ingreso y que no tienen un buen patrimonio con el cual sostener, ¿sí? O garantizar sus deudas. Frente al acuerdo y siendo título ejecutivo, en el peor de los casos, una vez cuando esto trate de normalizarse, bueno, voy a tener la vía rápida de cobro compulsivo, se dice de cobro forzoso, que es la vía ejecutiva, para inmediatamente cobrar. Perfecto, muchas gracias. Estamos ya con las preguntas en Facebook Live. Katy nos dice, estamos entre la espada y la pared para Evelyn. Si cerramos los negocios, quedamos endeudados y si mantenemos los negocios, seguimos acumulando deudas. ¿Qué alternativa podemos encontrar? Así es, Katy. Es lamentable ver cómo por las calles que vayas te encuentras con negocios de todo tipo cerrados o con muy poca gente comprando. Esa es la realidad. Definitivamente los acuerdos, tal como lo ha dicho Gabriel, en este momento, si no llegas a un acuerdo con el dueño de la propiedad, con los proveedores, con toda tu cadena para poder mantener tu negocio, va a ser complicado. Y eso es para todos, para absolutamente todos los negocios, no solamente en el tema inmobiliario. Lastimosamente nadie se preveía que esto pudiera pasar, si bien es cierto, ya veníamos con un tema complicado, pero también creo que es momento de meterle más ñeque que antes, de meterle más positivismo, y también es una forma de volvernos más creativos. Dependiendo de los negocios, hoy en día, usar las herramientas tecnológicas que tienes disponibles nos obliga a reinventarnos. No tenemos otra opción. Por eso, más bien, yo, para Katy, esto es llenarle de motivación para que siga, para que no cierre el negocio. Yo sé que hay que aguantar y creo que esto es para todos. Nos toca aguantar y seguir adelante porque al final del día nadie va a dejar de tener su negocio. Si tú eres experto en un tema, vas a tener que seguir trabajando en eso. Puedes hacer otra cosa y quizás encontrarle a tu mismo negocio, encontrarle otra forma de llegar a tu cliente. Pero al final del día, los que somos expertos en algo, no vamos a salir de eso. Entonces, aquí se trata de ser perseverantes y llegar a los acuerdos ya en la parte económica. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Esperamos que le haya dado un poco de luz a nuestra amiga Katy, que nos estaba preguntando a través del chat de Facebook. Doctor Gabriel Galán, ¿qué pasa con las personas que antes de la pandemia ya debían el arriendo? Es decir, ya debían 3 o 4 meses y ahora con la pandemia, pues bajito vamos 8 meses y esto implica 6 meses más con la ley de apoyo humanitario. A ver, ahí sí vamos a tener un problema porque la ley de apoyo humanitario sencillamente no distingue. Es decir, en la medida que se busque cobrar, ¿sí?, los cánones arrendaticios que correspondan al periodo del estado de excepción y además 60 días después, no podemos establecer tampoco cuánto más va a durar el estado de excepción. Todavía lo tenemos, lo hemos concluido y desde que concluye hay que contar 60 días. Cualquier tipo de mecanismo que pretende el cobro de estos montos, ¿sí?, pues se va a ver suspendido por efecto del artículo 4 de la Ley de Apoyo Humanitario. Entonces, la mejor manera, si es que en realidad ya hay este problema en particular, es tratar más bien de aprovechar el momento, es decir, generar una oportunidad para tratar de inducir a un acuerdo, porque finalmente el hecho de que pase lo que esté pasando no extingue la deuda. Es decir, el inquilino también tiene que entender que una vez que concluye el estado de excepción y 60 días más, pues a él se le está incrementando el valor y se le va a volver un valor inmanejable.
Y una vez que ya no estemos en la etapa de suspensión temporal de desahucio, uno puede encaminar todos los procesos de cobro directamente. Y ahí sí, ya no va a haber ni siquiera argumento para tratar de ser humano por el tema, ¿sí?, de pandemia, sino que con justa causa el acreedor, que va a ser el arrendador, va a buscar todos los medios para cobrar y va a poder dar por terminado el contrato de alquiler y va a poder operar a través del desalojo. Pues más bien buscar crear una oportunidad, comentar que hoy por hoy, bien o mal, hay la posibilidad de llegar a estos acuerdos, tratar de inducir a aquel deudor para que al menos pues pague el 20% de lo que está deudando y se pueda suscribir un plan de pagos de la diferencia, siendo también razonable en función de la situación del inquilino, porque mientras más tensión generen, más conflicto exista, pues mientras esté suspendido el mecanismo de terminación del contrato por falta de pago, pues el arrendador va a tener que esperar. Muy bien, muchísimas gracias. Esperamos haber satisfecho esta duda. También nos preguntan nuevamente, y esa pregunta va para Evelyn. ¿Cuánto es razonable pagar un inmueble de unos 40 metros cuadrados? Si sabes cómo están los precios en Quito. A ver, 40 metros cuadrados es un estudio, una suite estudio o una suite. Okay. No es o una oficina. En el caso de que sea una vivienda, yo creo que alrededor de $300, $400, incluye el condominio, es lo que puede estar costando en un edificio nuevo, con todas las... En el sector norte de Quito, ¿no? Porque si vamos a otros sectores, puede estar un poco más económico. En el sector centro-norte, sí, en donde están los edificios. Ahora, si te vas un poco más hacia el norte, yo creo que $200, igual al sur, aproximadamente, serían más o menos esos valores. Perfecto, muchísimas gracias para nuestro amigo Darwin que nos hacía esta pregunta. Muy bien, ya llegamos al final del programa y como siempre, pues ya es de costumbre, frente a este tema quisiera proponerles a los panelistas que nos pudieran ayudar con tres preguntas, con tres consejos, perdón, que consideren ustedes muy importantes para las personas que nos están escuchando respecto a este tema de los inmuebles, de la compra, de la venta, del pagar o no pagar, mudarse o no. ¿Qué nos podrían recomendar ustedes como expertos en la materia? Doctor Galán, con usted y luego terminamos con Evelyn. A ver, primero, que todos los que tengan algún conflicto inmiscuido en este ámbito, sean arrendatarios o arrendadores, lo primero, asesórense. Les acabo de comentar que la salida es llegar a acuerdos y parecería que la gente con facilidad llega a acuerdos. No es así, y no es así porque evidentemente ustedes están en una posición en donde se ven presionados por la necesidad de momento, la necesidad de no poder pagar o la necesidad de que me paguen, y esa necesidad es común de ambas partes, pero como están atados de esa necesidad, no es tan sencillo a veces llegar a acuerdos, y por eso asesórense, busquen a alguien que pueda encaminar esos acuerdos para tratar de resolver en beneficio de ambas partes del conflicto. Segundo, tratemos de ser solidarios y razonables porque este tipo de circunstancias son ajenas, no son imputables a ninguna de las partes. Cierto es que puede haber casos como el comentado, que hay un inquilino que está debiendo no los 3, 4, 5 meses desde febrero, desde marzo, sino que está debiendo medio año. Pero créanme que tampoco se va a resolver con las circunstancias actuales. Entonces tenemos que tratar de ser razonables y solidarios en la medida de evitar escalonar el conflicto, porque no van a encontrar una medida de imposición actualmente para resolver el tema de no pago por contratos de arrendamiento. No la va a haber, ¿sí? Sea porque tenemos el estado de suspensión o sea porque el deudor en realidad está muy limitado en cuanto a tener un ingreso, tener patrimonio con el cual responder a la deuda. Pero evidentemente el inquilino también tiene que ser solidario y responsable, ¿sí? Y actuar de manera razonable para tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, sean solidarios,
y actúen de manera razonable, no va a haber otro mecanismo. Y lo último, para aquellos que están sufriendo el tema en calidad de inversión, de inversionista, es decir, sobre todo para los pequeños y medianos productores, por decirlo de algún modo, porque los grandes finalmente tienen un colchón financiero que les permite hacer frente a este tipo de impases. Pero los pequeños y los medianos, que a veces se encuentran con dificultades de cubrir este tipo de deudas porque en sus negocios no están vendiendo. Algo ya lo dijo Evelyn con toda la razón. El mejor mecanismo que tiene es la innovación. Incluso para aquel que está desempleado tiene que encontrar en la innovación, ¿sí?, la respuesta a su problema. Obviamente, el que tiene capital puede sostener de mejor manera cualquier creación, cualquier mecanismo de reinvención de lo que está haciendo. Pero si el pequeño, el mediano, industrial, productor, no se innova, no trata de reinventarse frente a lo que está viviendo en el tiempo, solo se va a consumir lo poco que tenga de colchón financiero, el poco circulante que tenga, el poco ingreso, la poca venta, y va a terminar con problemas enormes. Y así la ley de apoyo humanitario también les dé la opción de llegar a acuerdos preconcursales, pues todo acuerdo, tratándose de deudas, también parte de un hecho sencillo, la capacidad que tienes de pago. Pero si tú has invertido todo en una idea y no has sido capaz de reinventarte y terminas tú mismo eliminando, consumiendo esa idea, va a ser muy difícil al corto tiempo que vuelvas a inventar. Es preferible reinventarse. ¿Okay? Así que eso simplemente los consejos, y en todos estos, asesórense, ya que son usuales en ver este tipo de programas que con acierto los hace Joana. Recuerden que ella es una gran mediadora, los mejores perfiles que tiene el Ecuador en materia de mediación, pueden obtener o pueden acercarse y consultarle. Finalmente la respuesta está en la capacidad que tienes para resolver los conflictos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriel, por aquellos sabios consejos. Sobre todo vienen de alguien que vive esto todos los días y ya durante muchísimos años y sabe por qué lo dice. Evelyn, cuéntanos, ¿qué nos podrías recomendar tú desde como experta en este sector? Bueno, lo primero que ha dicho Gabriel es, por ahí tiene que comenzar. ¿Sí? Si ya está en un conflicto, tiene que resolverlo, pero con un experto, con alguien que sepa, con alguien que le pueda guiar bien. Porque también, si es que vamos donde un familiar que no conoce, le va a asesorar mal y quizás no logra solucionar el problema que tenga. Eso, por ahí hay que comenzar. Luego, yo sí quiero llamar un poco más, y bueno, mi mensaje en realidad es un poco más positivo en el sentido en que tenemos esta situación compleja, tenemos que salir de esta de la mejor manera, ¿sí? Reinventarnos desde nuestros diferentes negocios, pero también confiar en el país. Para mí es importantísimo. Este es el momento en donde tenemos que consumir todo lo que hacemos los ecuatorianos. Absolutamente todo lo que nosotros estamos en capacidad y que venimos produciendo, nosotros tenemos que ser los primeros consumidores. Tenemos que ir a consumir en la tienda, porque ese es el primer generador de empleo del barrio. Tenemos que consumir a nuestra vecina, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestra amiga. Ahí comenzamos a ser solidarios entre nosotros. Yéndonos un poco más arriba, los inversionistas, a los que estaban invirtiendo en Miami, en Panamá o fuera, en Perú, en Colombia, inviertan aquí. Este es el mejor momento y es la oportunidad que tenemos para sacar adelante económicamente a nuestro país. El sector de la construcción es uno de los más importantes generadores de empleo inmediato. Inmediato. Cuando estuvimos al inicio de la cuarentena, el primer proyecto piloto que se abrió con más de 100 proyectos a nivel nacional fue el sector de la construcción. Inmediatamente, toda la gente, el obrero, la señora que vende el mote, todos salieron a ganarse, todos salieron a trabajar. Obviamente hay que salir a trabajar cuidando todas las medidas de bioseguridad. En eso tenemos que ser todos absolutamente responsables. Pero este es el momento de confiar en el país y nosotros somos los únicos que lo vamos a poder sacar adelante.
Por eso hay una campaña importantísima de un colectivo que se llama Constructores Positivos, en donde el objetivo es justamente buscar soluciones para generar más empleo a través de la construcción. Como les comentaba, y para cerrar, Quito es uno de los cantones que más construye, pero es el que más lento se está recuperando. Es por eso que yo sí invito a las personas que están en capacidad de comprar su vivienda propia. El 86% de los ecuatorianos, su sueño es tener su vivienda propia. Hagamos que este sea el momento de hacerlo. Aprovechemos las ofertas que tenemos en el mercado. Aprovechemos las formas de pago que también, llegando a acuerdos, se puede conseguir buenos precios, se puede conseguir unas buenas formas de pago. Nosotros tenemos que trabajar para que las entidades financieras tratar de lograr unas mejores en cuota, en tiempo, en fin, todo lo que podamos conseguir. Esa es mi recomendación, mi sugerencia, y llamar, sí, a confiar en el país, a invertir aquí, porque de aquí que se abran los mercados para ir afuera está un poco complicado, por eso es importante que confiemos en nosotros y invertamos aquí. Muchísimas gracias, Evelyn, por esos fantásticos consejos. De verdad que nos motiva un poco para todas las personas pues, que tienen a lo mejor un panorama pues, no tan optimista de la realidad. Saber que es momento de unir esfuerzos, es momento de hacer acuerdos, es momento de cumplir con nuestros compromisos también. Saber que es más rentable cumplir una obligación ahora que postergarla, porque a la larga pues nos va a traer más problemas que beneficios, y sobre todo pues no perder la esperanza y la confianza en nosotros mismos, en nuestras familias y en nuestro país. Juntos pues vamos a salir de esta situación. Así que muchísimas gracias nuevamente a los panelistas, Magíster Evelyn Aguas, asesora inmobiliaria, y el doctor Gabriel Galán de Legacy Soluciones Legales. También lo pueden buscar en sus redes sociales. Gracias por habernos acompañado en este interesante conversatorio. Esperamos poderles haber aportado soluciones y trataremos de responder lo más rápido posible sus preguntas que nos dejaron en el chat de Facebook. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Ahí está Gabrielito. Un abrazo a la familia. Gracias. Que tengan pues una linda semana, Dios mediante. Nos vemos la próxima semana en un nuevo tema en Mediatores Live. Gracias. Chao.